Así que un saludo, ¿no? Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Han tenido algún problema con los videos que he subido? O sea, porque ayer me di cuenta, anoche, estaba subiendo los videos. Ayer no sé por qué se me hicieron. Tengo dos videos. Bueno, la cuestión es que los subí los dos y de repente me di cuenta de que uno de ellos estaba parcialmente bloqueado. Pero dice que está parcialmente bloqueado en algunas partes del mundo, como en Irán, Siria, y la razón se debe a la música. Fíjate que hay una canción en algún momento, dice en el minuto 22, hoy día traté de poner la radio más despacito, pero sí, la verdad es que me gusta poner la radio porque me siento un poco más relajada, no sé cómo andan ustedes, pero yo de repente me estreso mucho. Creo que fue como a mitad de este segundo semestre cuando empecé a darme cuenta de que no estaba escuchando nada de música. Y no sé, eso siempre, eso creo yo que me tenía bastante mal porque andaba como muy rara. Yo siempre escucho mucha música, pero no sé, bueno. Eso, nada que decir. Vamos a resolver entonces algunos ejercicios. Habíamos comentado en la clase pasada que queríamos hacer algún ejercicio que tuviera matrices. El objetivo de hoy día entonces sería hacer ejercicios con matrices, pero en el contexto de espacios vectoriales. Eso no lo hicimos en la clase pasada. Y el otro es de rectas y planos. ¿Sí? Vamos a partir con rectas y planos. Ando buscando uno. Buscando una. Ya. Entonces. Bien, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Vamos a compartir la pizarra y vamos a. Podemos hacer un ejercicio recto, uno con plano y después algo de espacio vectorial. Eso sería buena idea que hiciéramos algo así. Entonces vamos a decir hallar la ecuación de la recta. Que pasa por el punto. Quiero aprovechar de comentar algo acá, el punto P, que es que el ejercicio después lo voy a comentar. 1, 1, 0. Y corta las rectas. Esta muy mal. L1. Y es X partido por 1. No recuerdo si este ejercicio lo hicimos o no, espero que no. Lo otro es I menos 1 partido por 1.
y el otro es z menos 1 igual a 1. Sobre 1, perdón. Y la otra recta, L2, la vamos a escribir de la siguiente forma. 3x más 2y más z menos 1 igual a 0. Y la otra recta que vamos a escribir es x menos 2y más z, perdón, menos z menos 3. No. Ya, entonces lo que quería comentar sobre este ejercicio es tener harto cuidado con la lectura del problema. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, por varias razones en realidad. Primero hay que recordar que una recta, en el contexto del espacio, la forma que se define es que usamos un punto y una dirección. Entonces, en realidad, para diferenciar lo que es un punto de la dirección de la recta, básicamente, ¿cierto?, es un vector de todas maneras, entonces se va a tener tres componentes. Por eso entonces hay que tener harto cuidado cuando esto dice que pasa por el punto 1, 1, 1, este se refiere al punto, ¿cierto? No voy a poder tomar esa como la dirección, ¿cierto? Porque no va a ser eso. ¿Sí? Otro tema también relacionado con la misma redacción, y ahora estoy pensando que este ejercicio sí lo hicimos, no estoy segura ya, y que dice corta las rectas, te fijas, es muy distinto, y aquí hay algo que nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño dibujo. Mira, tengo una recta L1, tengo una recta L2. El ejercicio no me está diciendo que esto, que el punto, ¿cierto? Que el punto que estoy pensando, ¿cierto? Acá, no estaba hablando de la intersección entre L1 y L2, eso que les decía, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que la recta que yo estoy buscando, lo voy a dibujar más gordita a mi recta, pasa por el punto 1, 1, 0 y además corta a las rectas L1 y L2, ¿sí? No necesariamente las va a cortar en el mismo punto, ¿cierto? Y supongamos que aquí está el punto, no sé, 1, 1, 0. ¿Fija? Incluso podría ser que punto 1, 1, 0 estuviera, no está en realidad en esto, en ninguna de las dos rectas L1 y L2. No. ¿Se fijan? A eso me refiero con algo que es distinto a... por eso tenemos que leer muy bien el problema, ¿sí? Para no confundirnos qué es el director, cuál es el punto que me están dando, para no malinterpretar lo que significa esta idea de que corta versus... ya. Entonces, otra cosa importante es la forma en que escribimos las rectas, ¿cierto? Vamos a aprovechar este ejercicio, ¿cierto?, de comentar otras cosas relacionadas con la estructura que tiene una recta. Acá acabamos de escribir dos rectas y las escribimos de forma súper distinta, ¿sí? La ecuación que escribimos en la recta L1 se llama ecuación simétrica y tiene la característica de que siempre está dividido por, y ahí está entonces el parámetro. Perdón, explícitamente en la ecuación simétrica no está el parámetro. Lo que está en el denominador es justamente el vector director. Entonces yo voy a escribir de nuevo la recta L1, lo voy a escribir acá. La L1, ¿cierto? Sería, tiene
el vector, como dije, en el denominador está el vector director, entonces voy a decir que ese va a ser el 1, 1, 1, tiene vector director. Y el punto es el que dice x menos 0, ¿cierto? En el numerador tengo y menos 1, z menos 1. Entonces quiere decir que esto pasa por el punto 0, 1, 1, 1. Es un punto, ¿cierto? De L1. O podría escribirlo mejor, voy a escribirlo de otra forma, perdón. Pertenece a L1. ¿Sí? Estoy diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Ya. Eso. Otra forma, ¿cierto?, de escribir las rectas es en la forma paramétrica que comentábamos. Es una de las formas, diría yo, más útiles para trabajar. Entonces voy a escribir L1 en forma paramétrica. Entonces aquí escribimos la X igual a, te fijas, tengo 0. En el fondo, cuando escribimos la ecuación paramétrica, lo que hacemos es que cada uno de estos términos en realidad es igual al lambda. Entonces lo escribimos así. Entonces sería x igual a lambda y es igual a, fíjate, voy a tener 1 más lambda t, z va a ser igual a 1 más lambda, más lambda, ¿por qué no sé dónde saqué el t? Lambda tiene aquí. Y lambda está en R. Sí, esa entonces es la ecuación simétrica de, paramétrica de mi curva. Ya. Vamos con lo mismo ahora en la otra recta, en L2. La L2, si ustedes se fijan, está escrita como la intersección de dos planos. Y esto también lo habíamos comentado en algún momento. Voy a cambiar de hojita. Voy a escribir de nuevo la L2. Y voy a escribir entonces 3x más 2y. Pero voy a los hits, voy al chat. Porque la ecuación, vamos a ir acá, mira, la forma en que está escrito esto, te fijas, me dice que en el denominador, ¿cierto? Aquí, estos son las componentes del vector director, ¿sí? Y arriba, en el numerador, dice x menos algo, x menos 0 es en realidad, después y menos 1, z menos 1. Entonces ese es el punto, 0, 1, 1. Hay que tener harto cuidado con esto porque, por ejemplo, es muy común que de repente, por ejemplo, uno escriba, voy a poner otro ejemplo. Si yo escribiera, por ejemplo, voy a hablar de otra recta, pero pongamos la L3. Y yo digo que la L3 es x partido por 1 igual a 1 menos y partido por 1, punto y coma, es decir, z igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá en el numerador, ¿cierto? Tengo 1 menos y yo sé que tiene que ser y menos 1. Entonces uno lo que tiene que hacer es escribirlo justamente de esa forma. Y menos 1, pero para que sea igual en realidad en el denominador tengo menos 1. ¿Me fijan? Eso justamente me dice y el z igual a 2. Cuando aparece el z igual a 2 o alguna, digamos, aparte la x, la y, la z, eso significa entonces que en el componente de esa del director tengo un 0, porque no puedo escribir partido por 0. ¿Me fijan? Entonces aquí lo que yo tendría es que tengo el punto, tendría en este caso el punto x 1 y menos 1 z 2 y el director sería en este caso x 1 y menos 1 z 0.
Ya, entonces volvamos con la L1, L2, perdón. La L2 está escrita de una forma distinta porque aquí aparece como la intersección de dos planos. Tengo 3x más 2y más z menos 1 igual a 0. Y la otra dice que es x menos 2y menos z menos 3 igual a 0. Entonces, aquí tengo dos alternativas en realidad, ¿sí? Vamos a analizar esas dos alternativas. Tengo dos planos, ¿cierto? Entonces, la intersección de esos dos planos es una recta, ¿sí? Si es que tienen intersección, porque si tengo dos planos, también podría ser que los planos fueran paralelos y no se intersectaran. Pero obviamente que en este caso se intersectan por el contexto de este enunciado que tiene este problema. Ahora, tengo dos formas de escribir esto, ¿sí? Tengo dos formas de trabajar esto. Una sería resolver el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Y esto va a tener infinitas soluciones y ahí vamos a tener plano. Yo creo que sería buena idea que lo practicamos esto ahora, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso a continuación. Entonces voy a decir... voy a escribir entonces, no voy a escribir qué es lo que voy a hacer, pues lo voy a comentar nomás. Así que vamos a resolver esto matricialmente. Ya voy a escribir el sistema de ecuaciones. Te fijas, voy a escribir acá, tengo tres componentes, tres incógnitas, perdón, x y z. Tengo dos ecuaciones, así que son dos filas que voy a tener. 3, 2, 1. 1 menos 2 menos 1. Tengo dos términos independientes, que es el 1 y el 3, que obviamente los dejo a la derecha. Escribo la matriz ampliada, ¿cierto? 3, 2, 1. 1 menos 2 menos 1. Voy a poner un puntito ahí, 1, 3. Entonces, como estábamos comentando, obviamente que aquí nosotros tenemos claro, por el contexto del problema, que esto va a tener infinitas soluciones. Entonces, en realidad no necesitamos, perdón, no necesitamos estar tanto justificando el tema del rango y eso, sino que más bien encontrar las soluciones. Yo ya hice una operación elemental, permuté fila 1 y fila 2. Y voy a multiplicar entonces la fila 1 por menos 3 y voy a sumar a la fila 3. 1 menos 2 menos 1, la fila 1 la voy a dejar tal cual. Y entonces aquí voy a tener 0. Estoy multiplicando por menos 3, entonces aquí me va a quedar 6 más 2 son 8. Menos 3 y eso me va a dar 3 más 1, 4. Por menos 3 tengo menos 12 más 1 menos 11. Ya. Ya. 1 menos 2, estoy revisando que esté todo bien calculado, ¿cierto? Estamos bien. ¿Ese 11 no sería un menos 8? Menos 8. Tienes toda razón, po. Porque multipliqué por 3, no por 4, no sé por qué me dijo. Es menos 8, qué bueno. Yo decía que me dio feo porque yo sabía que estos cuestiones me simplificaban. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, claro, usted murió la otra. Muchas gracias. Ya, me voy a cambiar de hojita entonces. Y en la hojita que viene después, lo que ya voy a hacer es que en la segunda fila la voy a dividir por 4. Wow, aquí me tengo otra hojita. Ya. Entonces,
tenía el 1 menos 2 menos 1, 1 menos 2 menos 1, es 3, sí. Y después tengo en la fila, ahora tengo 0, y dije que iba a dividir por 4, entonces me va a quedar 2, 1, menos 2. Ahora voy a hacer otra operación elemental y voy a hacer una operación hacia arriba, es decir, voy a, diría que aquí tengo un 2 y un menos 2, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la fila 2 y la voy a sumar a la fila 1 para hacer un 0 más nada más. Sumo 0 más 1, 1, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0. Y esto me da 1. Ya. Entonces ahora voy a volver al sistema de ecuaciones. Se fijan, no estoy justificando nada de las infinitas soluciones, que el rango es evidente, ¿cierto? Que el rango de la matriz va a ser 2, ¿cierto? En este caso tengo 3 incógnitas, entonces, y el rango de la ampliada es igual al rango de la matriz A, entonces obvio que aquí existen soluciones, son infinitas soluciones, así que no tengo problemas con eso. Entonces voy a volver al sistema. Voy a escribir entonces x. Te fijas, la primera ecuación me dice que x igual a 1. Y la segunda ecuación me dice 2y más z es igual a menos 2. Ya, entonces, tengo. Y aquí tengo que construir la ecuación. Te fijas, voy a tener que escribir una x, una y y una z. La x igual a 1 no tiene ningún parámetro. Te fijas, entonces está ahí nada más, la x igual a 1. La z, voy a saltarme a la z, y la z la voy a escribir. ¿Por qué voy a saltarme a la z? Podría yo despejar también la i, pero me va a quedar partido por 2. Entonces, para que se vea más bonito, creo yo, uno elige z. Y voy a escribir z, entonces va a ser menos 2i menos 2. ¿Sí? Entonces mi i va a ser el parámetro. ¿Sí? Y eso quiere decir entonces que yo voy a escribir y voy a cambiar nombre. Mira, otra cosa que comentábamos en su momento cuando vimos rectas y planos. Voy a retroceder más todavía. Cuando yo tengo un ejercicio donde estoy trabajando con... Mira, incluso aquí voy a tener al final de cuentas 3 rectas, porque me pide hallar la ecuación de la recta, entonces, y ahí voy a tener una que la voy a llamar L3, ¿ya? A la que yo voy a... O simplemente L, llamémosla L. Entonces aquí ya tengo una recta. Tengo otra recta que es la L1, tengo otra recta que es la L2. En la L1 ya usé mi parámetro lambda. Entonces ahora que estoy trabajando con la L2 no puedo usar el mismo parámetro. ¿Sí? Porque en el fondo les estaría creando como una correlación o alguna relación entre ellas y no las tienen. Son dos rectas distintas, te fijas, no se van a ir moviendo en forma similar. Entonces yo aquí tengo que dar otro nombre a mi parámetro y lo voy a llamar... Puedo usar cualquier letra que yo quiera, S, T, obviamente que no voy a usar ni la letra X y la Z o alguna otra letra que aparezca en mi problema, ¿cierto? Entonces aquí voy a decir que mi recta L2 va a ser, ¿cierto? Tengo la X que es igual a 1, la Y que va a ser mi parámetro, lo puedo llamar S, y la Z que va a ser menos 2 menos 2S. Ese va a ser mi parámetro. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que yo estoy escribiendo es que tengo un punto que sería, fíjate en la X tengo el 1, en la Y tengo el 0, ese S es 0 más S, y en la Z tengo menos 2. Ese punto pertenece a la recta L2. Y el director va a ser, en la X, fíjate, tengo el 1 solamente, eso quiere decir que no hay un parámetro, entonces eso es 0. 0, 1 y menos 2. Ese es el director.
bueno, perdón, iba a escribir que pertenece a L2, pero no es cierto eso. El vector director podría pertenecer a la recta, pero no es necesario en realidad. Lo que me está dando el director es, como su nombre lo dice, ¿cierto? La dirección. No. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué nombre griega como cero? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué le pone a griega cero? Ya, entendí. Mira, como, como yo escribí en la segunda ecuación la z en términos de i, mi parámetro, mi s quedó solo, mi i quedó solo. Entonces, por eso esto es lo mismo que decir 0 más s. Entonces, el, el punto, ¿cierto?, de la recta está determinado, ¿cierto?, por el 1, por el 0 y por s menos 2. Aquí hubo algo que tiene el ejercicio en particular, pero es muy particular de este ejercicio, y es que el z se escribió como menos 2 Entonces, lo que hay que distinguir, ¿cierto?, es que el primer menos 2 que aparece ahí, estoy hablando del punto. Y el segundo menos 2 es el del director. El director es siempre el que está multiplicado por ese, por el parámetro. En cambio, acá, te fijas, no está... eso. No sé si contesté la pregunta o no. Te fijas Sí, que profe. está solo el parámetro, por eso es que entonces tiene el S. Estaba pensando en algún otro caso que no sucediera. Claro, porque podría suceder que hay otros casos, ¿cierto?, donde yo podría necesitar reemplazarlo en forma distinta. Sí. Ya. Estaba pensando hay otra forma de obtener la ecuación de la recta, que puede ser un poco más simple. Creo que lo comentamos en algún momento. Ya, pero continuamos con esto. Ya, entonces, ya entonces describimos la recta L1 y L2, ¿cierto? Con el tema de cuáles son el vector director y cuál es un punto de la recta. Entonces, lo que vamos a comentar ahora es cómo vamos a encontrar la recta que nos pide. Yo voy a hacer un pequeño dibujito acá. Voy a volver a pensar que tengo una recta L1, tengo una recta L2, ¿sí?, que son las que me dan ejercicio, y tengo el punto el P. Entonces, vamos a decir que la recta que nosotros queremos encontrar, ¿cierto?, que la llamamos L,
va a corresponder entonces a, la vamos a poder escribir como la intersección entre dos planos, ¿sí? Donde voy a plantear entonces un plano pi sub 1, voy a llamarlo pi sub 1 a este, y voy a hacer un plano que va a contener a L1 y al punto P, ¿sí? Que es el punto que dibujé ahí. En realidad sería un plano que tenga... me quedo re chueco esto. Y tendría otro plano que lo voy a llamar pi sub 2, que también es un plano y que contiene a L2 y el punto P. Entonces, cuando yo construya pi sub 1 intersección a pi sub 2, ¿cierto? Voy a tener una recta que yo la voy a llamar L y que va a contener justamente, voy a dibujarla, a tratar de dibujar mi plano pi sub 2. Y que no me quedó bien porque lo contiene completamente. Contiene al E2, contiene al punto P. Entonces, al construir la intersección entre ellos, estaría encontrando, debería ser como para el otro lado en realidad, encontraría entonces la recta que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería mi plano pi sub 1? Aquí vamos a aprovechar, ¿cierto?, de hablar de este tema de plano. Los planos, ¿cierto?, tienen la característica de que tienen lo que se llama un vector normal, ¿sí? A diferencia de las rectas, ¿cierto?, que dan la dirección, el vector director, el vector normal es perpendicular completamente al plano. Entonces tengo, para el plano pi sub 1, tengo, déjeme la recta L1, acá está. Tengo entonces, yo creo que lo podemos escribir acá. Para pi sub 1, yo voy a tratar de dibujar mi plano acá. Tengo la recta L1 que está ahí y tengo mi punto A, mi punto 0, 1, 1. Entonces, para construir el vector director, ¿cierto? El vector normal, necesito hacer un producto cruz entre y puedo hacerlo acá, considerar el vector normal, ¿cierto? Lo voy a considerar como el 1, 1, 1, ¿cierto? Ese me da la dirección de la recta L1, producto cruz con, tengo el 0, 1, 1 y tengo también el punto P que dijimos que es, se me olvidó poner el P, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Entonces te fijas cuando nosotros hacemos, voy a llamarle a este punto A. Entonces cuando nosotros construimos AP o PA, ¿cierto? Y restamos 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1, ese vector, ¿cierto?, también va a estar dentro del plano. Entonces estos dos vectores, cuando hago el producto cruz, 1, 0, menos 1, eso me va a dar entonces un vector normal. ¿Estamos de acuerdo con lo que estaba pensando? ¿Me explico, no? Tengo mi plano pi sub 1. No, nadie me ha reclamado, pero igual yo lo voy a decir. Tengo mi plano pi sub 1. Tengo dentro la recta. La recta tiene un vector director. Entonces, como puede estar dentro del plano o puede no estarlo, pero me está dando una dirección. Entonces, considero ese. Y ese es el 1, 1, 1. Después, para construir el producto cruz necesito otro vector.
Y como digo que tengo el punto P que está en el plano y el punto 011 que está en la recta y que por tanto está en el plano, entonces construyo el AP. Si construyo el PA, también voy a obtener un vector, ¿cierto? Y también va a estar dentro del plano. Así que igual me va a servir. Lo único que va a pasar es que voy a encontrarlos con signos negativos. Y el vector normal, ¿cierto? Lo construimos con el producto cruz y JK, y escribo entonces en la primera fila el vector 1, 1, 1, en la segunda el 1, 0, menos 1, y entonces obtengo un vector que tiene 3 componentes. Voy a borrar eso que dibujé ahí porque me estaba haciendo un poco incómodo. Calculo entonces mi primera componente, la I, y eso me da menos 1. Para la J me va a dar menos 1, menos 1 me da menos 2, pero en la I siempre la cambiamos, 2, entonces. Y después tengo para la K 0, menos 1. Ya. Entonces, después de eso, tengo mi producto, mi vector normal, y ahora entonces voy a escribir X menos, voy a dejar un espacio, Y menos, Z menos, y producto punto con el vector normal, que es menos 1, 2, menos 1. Ya, entonces aquí tengo que tener cuidado porque, como comentaba recién, yo aquí necesito un punto. Aquí hay una importancia que ya he tratado de hacer harto énfasis hoy día con el tema de la diferencia entre lo que es un punto de una recta versus lo que es el director de una recta, ¿sí? Yo recién consideré el 1, 1, 1 para construir el vector normal y dije que en realidad no me importa si está o no en el plano, porque lo que yo quiero hacer es el producto cruz entre dos vectores, ¿cierto? Para construir el vector normal. Pero aquí, en esta parte, sí me interesa que esto tiene que estar en el plano. Entonces tengo que elegir un punto del plano. Así que puedo elegir el punto A o puedo elegir el punto P. Yo voy a elegir el A. Entonces voy a escribir X menos 0, Y menos 1, Z menos 1. Si el producto punto está igualado a 0. Entonces la ecuación del plano, pi sub 1, me va a quedar entonces menos 1, ¿cierto? Por X menos 0, es decir, menos X. 2 por I menos 1. Entonces más 2 por I menos 1. Menos, que es menos 1 por Z menos 1, menos Z menos 1. Y todo eso está igualado a 0. Entonces, la ecuación de mi plano va a ser menos X más 2Y menos Z. Y eso va a ser igual a 2 por menos 1 menos 2 más 1 me da menos 1 igual a 1. Es importante que ustedes se observen, porque en este contexto, como estamos trabajando con una evaluación que es online, podría suceder, ¿cierto?, que mi ecuación me la escriban de esta forma, o por ejemplo, escriban x menos 2y más z igual a menos 1. ¿Cierto? Igual a menos 1. ¿Sí? Es lo mismo, está multiplicado por menos 1. ¿Cómo hubiese sucedido eso si yo hubiese, por ejemplo, escrito el PA en vez de la P? ¿Sí? Entonces eso hay que estar bien atento a esas cosas. ¿Estamos? Ya. Eso fue con mi red, con L1. Ahora me voy a ir a L2. Ya la L2 la tenemos. ¿Dónde la tenemos? Acá encontramos L2. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, repetir lo mismo con esta L2. Voy a escribirlo entonces por acá, en la otra hojita. Tengo L2. Tengo vamos a escribirlo de nuevo. El director, ¿cuánto era? Vamos a repetir esto que teníamos acá. El director es 0, 1 menos 2. Este es el director. El punto que teníamos, esto lo vamos a llamar B. El punto es 1, 0 menos 2. Punto. Pertenece, escribo. Pertenece a L2. Sí, y también tenemos el punto P, porque el punto P
el ejercicio nos plantea, ¿cierto?, que ese punto pertenece a queremos que un punto pertenezca a la recta que estamos construyendo, por tanto también queremos que esté en este plano pi sub 2. Ya. Y el punto era 1, 1, 0. 1, 1, 0. Esto es pi sub 2, perdón. Ah, no, perdón. Es L2. Ahora voy a construir el plano. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tengo. Vamos a volver a hacer el dibujito. No sé si son muy buena idea que hagan mi dibujo porque en realidad son tan feos. Vuelve a construir ahora un plano pi sub 2, ¿cierto? Tengo entonces la dirección, como mencionábamos. La dirección no necesariamente sobre el plano, sino que me da la dirección. No, como vector, podría incluso que estuviese en el plano. Uy, eso sí que me quedó chueco. Pero no necesariamente en la recta. Podría estar o no estar en el plano, por ejemplo. Pero me da una dirección. Y ahora tomamos entonces el vector. Vamos a construir BP. O puedo construir PB. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Sí? Cualquiera de los dos me sirve. Lo único que va a cambiar es el signo. Y construimos entonces, y esto voy a escribir, voy a construir el PB. Entonces voy a restar 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 2 menos 0, menos 2. Y construyo mi vector normal como el vector director, 0, 1 menos 2, cruz. Uy, me tomé el mismo. ¿Por qué me dio el mismo? Me dio el mismo. ¿Qué significa eso? Ah, eso significa algo. 0, 1, menos 1, 2. Eso significa que es nulo. ¿Te fijas cuando yo hago el producto cruz? Y JK. Muy borré eso de ahí. Pero no quería hacer eso. Ahí está. Y JK. Y tengo entonces 0, 1 menos 2. 0, 1 menos 2. Ya. Acá pasa algo bien interesante con respecto a las propiedades que nosotros conocemos de... Profe, dígame. el, el punto, o sea, el vector PB es 0, menos 1, menos 2, y después lo puso Ah, como el 1 positivo. No, ahí mismo lo tiene como 0, menos 1, menos 2, y después abajo en el producto cruz lo puso como 0, 1, menos 2. tienes toda razón. Muchas gracias. Tienes toda razón. Entonces no voy a hablar de la propiedad que yo quería comentar. Pero bueno, no importa. Voy a comentar igual en la otra hojita. Claro, tengo un menos ahí. Entonces 0 menos 1. Lo que yo iba a comentar, claro, me da igual, pero igual va a pasar algo bien interesante acá. Si uno tiene el producto cruz, es bien interesante porque nosotros usamos esta mnemotecnia, ¿cierto?, que nos recuerda al determinante para calcular el producto cruz. Y es bien interesante porque es una mnemotecnia, no es la definición. La definición, ¿cierto?, se hace, como lo vimos, ¿cierto?, que es básicamente lo mismo. Pero lo interesante es que las mismas propiedades que nosotros conocemos del determinante, aquí se mantienen. ¿Sí? Y eso es súper práctico. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar. Ya, entonces, muchas gracias porque ya me había pifiado. Ya, entonces digo, y tengo entonces, para la primera, tengo menos 2, ¿cierto? 1 por menos 2, menos menos 2. Por menos 1 por menos 2 me da menos 2. Eso me da entonces menos 4. Menos 4. Ya. Después tengo la J. Tengo 0, 0, 0. K, 0. 0 por menos 1, 0. Menos 0 por 1, 0. Me da... Eso me da. Mira, voy a borrar ese menos 4. Nos da algo súper especial, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Escribo
para escribir el plano, escribo X menos, voy a dejar un espacio, y menos Z menos. Quiero hacer énfasis nuevamente en que yo tengo que escribir algo que pertenezca al plano pi sub 2. Entonces puedo elegir el 1, 0, menos 2, o puedo elegir el 1, 1, 0. Cualquiera de los dos me es útil, ¿cierto? Yo voy a elegir el 1, 0, menos 2. 1 menos 0 menos 2 me da más 2. Entonces, fíjate lo que voy a tener ahora. Voy a tener x menos 1 por menos 4. Menos 4 por x menos 1. Más 0 más 0. Porque tengo y menos 0 más y menos 0 y 0. Entonces aquí yo puedo escribir esto como menos 4. Puedo escribirlo algo mucho más fácil, ¿cierto? Porque podría escribir menos x, perdón, menos 4x más 4 igual a 0. O podría escribir algo mucho más simple como decir x igual a 1. Y eso es un plano, ¿sí? Entonces voy a tratar de dibujar el x y z. X y z. Si yo digo que la x vale 1, ¿no sé? Esto sería el plano de todos los y z donde el x vale 1. Entonces, ese sería mi plano. Entonces, ¿cuál es mi recta pedida? La recta pedida, ¿cierto? En la n, tengo entonces que tiene que ser la intersección entre pi sub 1 y pi sub 2. ¿Cuánto? La pi sub 2 ya me acuerdo porque recién le hicimos, x menos igual a 1. Y el pi sub 1, no lo dejamos, vamos atrásito. Está acá. Es esto que dijimos, menos x más 2y menos z igual a 1. Menos x más 2y menos z igual a 1. Igual a 1, ¿cierto? Es esa. Ya. Entonces, en este caso, te fijas, a todo esto es mucho más simple que escribir el sistema de ecuación. En realidad, yo creo que no necesito hacerlo. Porque como sé que la x vale 1, lo voy a reemplazar en pi sub 1. Y ahí voy a tener entonces menos 1. ¿Cierto? Estoy reemplazando ahí. Menos 1 voy a tener más 2y menos z igual a 1. Tengo entonces que z va a ser igual a 2y menos 2, que lo mismo que decir que z es igual a menos 2 más 2y, ¿sí? Ya, y ahí tengo lista la recta, porque la recta tengo yo que la x vale 1, ¿cierto? La y vale y nomás, la y va a ser mi parámetro. Entonces lo voy a escribir como 0 más, fíjate, usé el lambda, usé la s, uso otra letra ahora, por ejemplo la t. Z, entonces va a ser menos 2 más 2t. Y el t está en R. Entonces, esa es mi recta. La escribí en forma paramétrica, la puedo escribir en la forma simétrica también. En la forma simétrica escribiría escribir en la forma. Aquí tengo un tema porque justamente el i igual a 1, voy a escribirlo así. Voy a escribir i partido por 1 va a ser igual a z más 2 partido por 2. Voy a escribir algo que lo voy a borrar al tiro, pero porque para hacer énfasis que no se escribe, te fijas que no podría escribir x menos 1 partido por 0. Eso no. Yo lo he visto, fíjate, lo he visto en algunas partes, pero no. Se ve muy feo. Tampoco puedo decir que la x no mencionar lo que es, porque la x tampoco es que sea cualquier cosa. La x tiene que ser igual a 1. Por eso tiene que quedar explícito ahí. Ya. Y está mi plano. Perdón, la recta que me pedía.
Ya. Em, Vamos entonces ahora a... Vamos a hacer otro ejercicio ahora con espacios vectoriales. Yo creo que este ejercicio que hicimos fue súper completo porque en realidad trabajamos con rectas y planos, que creo que yo está bien con eso. Me interesa que veamos un ejercicio con espacios vectoriales con matrices, porque ya ayer trabajamos con un ejemplo con polinomios y otro que era con NR4, ¿sí? Y creo yo que sería bueno que hiciéramos algo con polinomio, perdón, con matriz. Vamos a hacer uno que sea bien completo con matrices de... recuerden que también dentro del contexto de la evaluación van a haber algunos problemas donde ustedes van a tener que determinar si es que son o no subespacios vectoriales. Entonces pongámonos un problema con matrices y que tengamos que revisar todo. Voy a buscar una matriz que sea más o menos... Ya, vamos a ver. No es tan complicado, pero bueno. Ya, entonces vamos a decir, este es el problema 2, y voy a decir, dado, y esto lo voy a llamar U, voy a decir que el conjunto, voy a escribir matrices de 2 por 2, voy a decir que esta es A, B, B, C. ¿Sí? Es la matriz de 2 por 2 de coeficientes reales. Tal que A, B, C pertenece a R. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a, voy a escribir, demostrar que U es un subespacio vectorial. Eso se recuerdan que lo denotamos con el mismo símbolo del menor igual. Y lo leemos, ¿cierto? Que U es un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2 con coeficientes reales. Un conjunto tiene que ser subespacio vectorial de lo que es un universo, ¿cierto? Yo no podría decir que este conjunto U va a ser un subespacio vectorial, no sé, de los polinomios, por ejemplo. Aquí está, ¿cierto? Después entonces vamos a obtener un conjunto generador. Estoy pensando que por temas de hora que no sea base, sí, que no sea una base. Y después voy a decir obtener un conjunto generador que sea base. Y después voy a decir obtener la dimensión de U. Y por último, vamos a decir completar base. ¿Se acuerdan que también lo hicimos en algún momento? Por un tema de tiempo, porque me extendí demasiado en el primer problema. Me voy a saltar el primero. Sí, yo me lo voy a saltar. Lo pueden hacer ustedes, ¿cierto? Eso. Como dijimos, nosotros no vamos a estar preguntando una demostración en clase, pero sí
Ustedes ya comentábamos cómo me voy a identificar si es un espacio vectorial, tengo que asegurarme que el nulo pertenezca, ¿cierto? Ya, eso. Entonces, comentemos entre las B, C, D, perdón, entre B y el C. ¿Se fijan? ¿Qué estoy diciendo cuando digo obtener un conjunto de generador que sea base y otro que no sea base? ¿Qué es lo que es una base? Una base, ¿cierto? Es un conjunto que genera y además es linealmente independiente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo en el fondo cuando digo en el B que no quiero que sea base? Lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es que no quiero que sean linealmente independientes. Eso es lo que estoy diciendo. Y es como para puro, digamos, jugar un rato con esta idea nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decir entonces, voy a tomar un elemento en U, es decir, A, B, B, C, y lo voy a descomponer, ¿sí? Y nosotros pensamos en descomponerlo en contextos de combinaciones lineales. Entonces, lo primero es escribir la suma, ¿cierto? Y dejo todos los donde están en... Tengo tres letras, A, B, C, no tengo otra cosa que reemplazar, entonces lo vamos a escribir así, ¿cierto? Entonces después saco el factorizo, ¿cierto? Y uso la otra operación que es la multiplicación por escalar. ¿Se fijan? Entonces aquí nosotros tenemos la combinación lineal, mi alfa, beta y gamma en realidad serían estos A, B, C. Y entonces cuando yo digo que tengo un conjunto B como, mira, escribo 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y después voy a escribir entonces acá 0, 0, 0, 1. Lo que yo tengo de inmediato es una base de U. ¿Por qué obtengo una base? Porque yo sé que generan y sé que son linealmente independientes. ¿Cómo me doy cuenta tan fácilmente de que son linealmente independientes? Bueno, no son combinación lineal uno de los otros, ¿cierto? De hecho, se fijan que sería imposible generarlo. Profe, ¿Cómo con...? Dígame. disculpe, es que hay algo que todavía me cuesta entender, que cuando me piden un conjunto generador, como que, ¿en qué tengo que pensar? ¿Cuáles son las condiciones para que un conjunto sea generador Y ahí de un... lo que pasa es que nosotros usamos un teorema, ¿ya? Y el teorema me dice que el conjunto generador corresponde a todas las combinaciones lineales de estos elementos. De estos elementos. Entonces, justamente cuando uno tiene un determinado conjunto U, al encontrar el conjunto generador, al encontrar estos tres vectores que estamos encontrando, esas tres matrices, cualquier elemento del conjunto U se va a describir como combinación lineal de esos tres vectores. ¿A eso se refiere? Ah, ya, profe. Por eso tomamos los elementos, por eso tomamos la definición, ya sea de una matriz, de un polinomio o de un vector en R4, ¿cierto? Y lo descomponemos y buscamos escribirlo como una combinación lineal de algo que sea lo más simple posible. Ya, profe. Esa es la idea. Muy bien. Ya, se fijan, y esto lo hemos comentado en varias oportunidades, porque en estos contextos, para nosotros, va a ser inmediato obtener la base. Así, estos vectores, usualmente, nuestros conjuntos son bien simples, entonces no vamos a tener que esto que se repita. Ahora, sin embargo, fíjense lo que pasa, entonces ya obtuve la base, y yo no quería una base, porque quería un conjunto que no fuera base, que genere, pero que no sea base. Es decir, quiero que sean linealmente dependientes. Y para eso voy a agregar un vector, ¿sí? Pero voy a agregar un vector que no puedo agregar cualquier cosa, ¿sí? Porque quiero seguir diciendo que genera al conjunto U, ¿sí? ¿Podría repetir uno de los que ya están o no? Exactamente, puedo repetir uno de los que ya están multiplicados por algún número. Por ejemplo, el que escribí aquí, 0003. ¿Sí? Y eso entonces es un conjunto que genera a U, pero no es base.
Ya, eso. Entonces vamos a revisar que hemos contestado los otros. Te fijas, ya contesté esta, que no sea base. El que sea base ya la contesté. Vamos con la dimensión. ¿Qué significa la dimensión? La dimensión se refiere a la cantidad de vectores que tiene una base. También esto lo hemos comentado porque las bases son distintas, ¿sí? Y por tanto, entonces, no hay una única base, pero sí lo que es único es la cantidad de vectores. Y claro, ¿por qué es única? Porque estos vectores no solamente generan, sino que además son linealmente independientes. Y cuando son linealmente independientes, quiere decir que son como los mejores vectores que hay. Son los vectores, digamos, que te describen de una forma única, justamente un, un determinado conjunto. Y entonces lo que hago es contar los vectores, 1, 2, 3, de la base, y digo entonces que la dimensión del U va a ser igual a 3. Ya. Entonces, como mencionaba yo recién, cuando hicimos este ejemplo donde yo dije, quiero que genere U, pero que no sea base, tuve harto cuidado de agregar un cuarto elemento, pero que no sea, pero que sea algo que repetido, entre comillas, ¿cierto? Que sea o bien una combinación lineal de los tres vectores anteriores o un múltiplo de los anteriores. La razón por la cual no puedo agregar algo así arbitrario es que sin querer queriendo podría completar la base a las matrices. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, porque nos piden esto como último. Voy a escribir acá este B'. Y voy a escribir entonces, tenía, ¿cierto?, el vector 1, tengo 1, 0, 0, 0, tengo ese, tengo el 0, 1, 1, 0, y tengo el 0, 0, 0, 1. Entonces ahora yo voy a agregar, sí, un cuarto vector, porque quiero completar la base. Los tres primeros vectores son, ¿cierto?, lo que son la base de U. Y yo agregué un cuarto vector que es de estos tipos canónicos, ¿cierto? Y ahora voy a afirmar que esto va a ser base de las matrices de orden de 2×2 en los coeficientes reales. ¿Se acuerdan que este es un resultado que es bien importante, que lo comentábamos hace un tiempo? Porque cuando yo tengo un conjunto de vectores que son linealmente independientes, y en este caso son 4, yo de inmediato puedo decir, afirmar, con que me basta con que sean linealmente independientes para decir que es una base, perdón, de ese espacio. En este caso las matrices de 2×2, porque es de dimensión 4. ¿Sí? Profe, Dígame. una pregunta es que la materia de vectores en el certamen se va a ver como parte de todo lo que vimos más adelante, o igual va a haber algún ejercicio solamente sobre operación de vectores. Mira, la verdad es que no me acuerdo. Pero lo voy a revisar hoy día y mañana lo comentamos. ¿No? Ya, profe, Sí, gracias. porque justamente de esa parte a mí no me tocó hacer el certamen. Me tocó otra parte. Entonces lo voy a revisar la información que tengo y ahí les comento. ¿No? Mañana les puedo responder, porque en este preciso instante no me quiero meter a revisar en WhatsApp ni nada, ni los correos, porque eso lo tengo en algún mail o en un WhatsApp. ¿Sí? Pero eso. ¿No? Ya. Me gustaría que quedáramos acá, son las 9:20. Quedamos aquí. Mañana, como dije, voy a revisar esto de los vectores, porque no me acuerdo si dijimos, voy a buscarlo al tiro, pero prefiero que quedemos aquí y mañana se los cuento y mañana vamos, si hay algún ejercicio como tipo de vectores, lo vamos a ver. Tenemos que ver temas de
inversa también mañana. Y eso. ¿Ya? Ya, eso era. Nos vemos, jóvenes. Que tengan una bonita... ¿qué más? Yo, profe, que estoy bien. No, igualmente ustedes que tengan un bonito día.